Buenas noches, Mario, y muy buenas noches a Andrés y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos. ¿Tiene apagado el micrófono? Bueno, perdón. Sí. Bueno, buenas noches, doctor. Entonces, otra vez, pues nos agrada tenerlo acá esta noche. Sabemos que usted en estos momentos es miembro del Consejo Cultural del municipio, donde se está por el área de literatura, donde está haciendo pues una importante gestión en estos momentos, sobre todo con lo de las convocatorias. ¿Nos podría contar algo al respecto? Sí, este Consejo Municipal de Cultura es nuevo. Se inició desde el año pasado y este año se ha trabajado como con más ahínco pese a las dificultades del confinamiento y de las prevenciones que debemos tener de contagio, pero se está trabajando fuertemente. Eh, Precisamente hoy se tuvo una reunión acerca del tema del portafolio de estímulos culturales. Hoy se estaban conociendo hojas de vida de posibles jurados calificadores de los proyectos que se presenten para participar en los estímulos económicos y de publicidad a las obras y a los trabajos que presenten las personas de Zipaquirá. Bueno, ahorita más adelante ahondaremos un poquito en el tema. Eh, en su biografía se resalta que usted eh, ingresó ya un poquito adulto, llamémoslo así, a la universidad, eh, que antes de eso pues trabajó en Peldar, eh, donde ha sido líder, que ha llevado pues una trayectoria donde se ha visto su lucha, que recientemente fue que decidió pues ya como vincularse al mundo de literatura, que siempre fue esa su inquietud. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, sí, realmente, eh, y hablando coloquialmente, yo entré viejo a la Universidad Nacional, 33 años de edad. Digo coloquialmente porque es muy relativo a la edad. Uno nunca es viejo mientras mantenga la mente joven, pero de 33 años cuando los demás compañeros, 86 compañeros en primer semestre, el mayor tenía 19 años y los otros eran de 17, 18, pues hay una diferencia bastante grande. Y desde ahí los compañeros, al yo contarles mis anécdotas de trabajo en una industria eh, y otras cosas como eh, la relación familiar, pues me sugirieron que escribiera esas anécdotas. Esa es como el... Bueno, hablemos un poco de su ingreso a las escuelas de formación de literatura. Eh, ¿Cómo se enteró o cuál fue el proceso que se hizo para llegar? Tengo también entendido que tuvo la oportunidad de hacer una publicación, creo que el año pasado, gracias a estas escuelas. Eh, ¿Cómo fue eso? Bien, yo había empezado a escribir eh, obedeciendo a las insinuaciones de los compañeros de la universidad
y obedeciendo a los compañeros de trabajo en el único instituto que tuvo el monopolio de la salud antes de salir las EPS en Colombia. Y pues había patinado, diciéndolo también en forma coloquial, que no es fácil. Hay personas que se les facilita mucho escribir, hay personas que se les viene a la cabeza una idea, la escriben y les queda maravilloso, incluyéndolo a ustedes, Mario. Pero a mí se me dificultaba mucho y alguna vez fui al Centro Cultural, hoy en día se llama la Casa del Nobel, García Márquez. Fui porque mi hija era la coordinadora de las escuelas de formación artística y vi un letrero que decía, hay cupos para el taller de literatura, la escuela de literatura. Entonces yo le dije a ella, oye, me interesa. Y me inscribí, llené todos los requisitos. Por ser ya la edad que tengo, no pagué. Eh, esa es una de las ventajas de llegar a esta edad. Y empecé ahí el taller de literatura y he aprendido muchísimo gracias a los maestros que ha habido en esta escuela de formación en el municipio. Me preguntaba sobre la publicación. En los ejercicios que hacía a través del taller que comento, escogieron el año pasado escogieron de los estudiantes que estábamos en la escuela de literatura, escogieron algunos artículos que se habían escrito por parte de todos los estudiantes y de mi parte escogieron 2 y fue publicado en un libro que editó el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. Uno de esos es un cuento sobre esas leyendas de antaño que nos contaban los abuelos y nos asustaban. El otro es un ensayo sobre el movimiento LGBTI. Este último me lo publicaron en un periódico local, Estrategia Medios, en donde tuvo una buena receptividad y por supuesto causó polémica. Esas han sido las 12 publicaciones hasta el momento que ha habido. Bueno, pues eso de que, aparte de que la edad preste o ofrezca esos beneficios de que hay muchas cosas pues que digamos son entre comillas más asequibles, pero también nos brinda esa sabiduría, la experiencia. Enlazado a eso, doctor, usted anteriormente tenía esa inquietud hacia el arte, hacia la cultura, aún pues con la profesión que escogió. Tengo entendido que tiene unos proyectos dirigidos hacia la ciudadanía. Explíquenos un poquito de qué se trata. Sí, obviamente uno desde la escuela, desde la primaria, desde el bachillerato, uno se siente inclinado a cierta profesión u oficio. Mi profesión de base siempre fue la medicina. Por el temor de no pasar a medicina en la Universidad Nacional me presenté a odontología con la sorpresa de que sí pasé. Pero le decía de los antecedentes, en la primaria mi papá me compró una máquina de escribir y yo hacía cartas y documentos en el parque principal de Zipaquirá en una marmolina y posteriormente en el colegio en bachillerato en la Salle de Zipaquirá, cuyo antecedente institucional fue el Liceo Nacional de Varones, de donde fue egresado nuestro Nobel conocido,
Claro que en esa época de García Márquez era donde hoy es el Centro Cultural o la Casa del Nobel. Pero en La Salle se vivía un ambiente cultural y literario muy, muy grande, entonces imposible que uno no se sintiera tocado por esta actividad, por esta arte tan bonita. Y como le contaba anteriormente, en la universidad y en el trabajo me motivaron amigos, compañeros de trabajo para que escribiera, y así fue que empecé a hacer los primeros pinitos hasta que hoy, pues no es que me sienta escritor, no, no puedo presumir, no puedo ser jactancioso de decirlo, pero sí siento que he aprendido algo y he comunicado algo con mis escritos. Pues los textos que le he escuchado y los ejercicios que se han propuesto en los talleres del profesor John Alex, a los cuales también pues participo ocasionalmente, pues déjeme decirle con toda la sinceridad que me han parecido muy buenos. Se ha hecho un buen trabajo, pues. Eh, Algo de esto eh, se ha visto reflejado pues en tantos años de experiencia, en sus viajes, en las personas con las que ha tenido contacto. Eh, Cuéntenos un poco de esa experiencia que tuvo cuando viajó a México. Pues fue una experiencia muy bonita porque no fue un viaje de turismo, fue un viaje cultural y, y me disculpan, pero tendré que nombrar nuevamente a mi hija, ella fue la que nos motivó. Es más, no viajamos sino ella, mi esposa y yo, eh, porque ella es muy fanática de una gran pintora que existió en México y que fue reconocida mundialmente, que se llama Frida Kahlo. Ella quería conocer la Casa Azul, la casa donde vivió Frida Kahlo con su esposo Diego Rivera, que también fue un gran artista. Él era arquitecto, él hizo muchos diseños estructurales en México y también fue pintor muralista, etcétera. Entonces nos dejó impactada la Ciudad de México y pues en el DF eh, digamos como las localidades vecinas, eh, aflora la cultura, la educación de la gente, el conocimiento, la cantidad de museos que hay. Nos impactó muchísimo el Museo de Historia y la Tolerancia, en donde están exhibiendo un vagón original traído de Polonia, de Auschwitz, en donde fue la ciudad que más sufrió los rigores del nazismo contra los judíos. Mm, hay unas leyendas ahí en ese vagón eh, y, bueno, hay muchas cosas sobre la historia y la tolerancia en ese museo, pero también la tolerancia trasciende a todo el pueblo mexicano y es que, por ejemplo, ahí mismo en Coyoacán hay otro museo que se llama el Museo de Trotsky. Recordemos que Trotsky fue uno de los comunistas más acérrimos en la Revolución Rusa de 1917, aquel famoso octubre cuando estaba en lo más álgido, eh, cosa que aquí en Colombia ni siquiera el Centro de Historia ni siquiera ha podido funcionar bien según las informaciones que tenemos. Eh, Hay un sistema de transporte muy, muy eficiente, metro, el metrobús, el camión, el trolley y el tren ligero, un tren eléctrico, que es maravilloso el servicio. La gente en general, los taxistas, la gente por la calle es muy educada, es muy cordial, eh, en fin, muy servicial de todo. Nos impactó eso.
y se ve reflejado en la cultura. La gran cantidad de museos, casi que todo el mundo los conoce, pues todos los habitantes de México, y hay muchas bibliotecas, hay muchos sitios en donde hace tertulia literaria y tertulia artística. Eso es en resumen, pues la experiencia, por supuesto, la emoción de mi hija al entrar a la Casa Azul, donde conocer la habitación donde dormía Frida Kahlo, conocer el taller, el caballete que todavía existía ahí, algunas pinturas, o por lo menos los frascos, porque pues obvio en 100 años ya las pinturas están secas, pero conocer todo eso fue muy emocionante, inclusive para mí, que no tenía mucho conocimiento sobre esta gran artista. Y igual que aquí en la Escuela de Literatura y en las escuelas de formación artística en Zipaquirá, las personas mayores de 60, creo que es, no pagan. Creo que los niños tampoco. Estratos 1 y 2 creo que tampoco pagan. Los que tienen que pagar, pagan muy poquito. Creo que está por el orden de los 60,000 pesos mensuales. Pero es que allá en México, además, ahí precisamente en el museo de Frida Kahlo, en la Casa Sur, estábamos haciendo fila para entrar y salió el celador y dijo, ustedes, ¿qué edad tiene? 65. Y usted, señora, 63. Ah, no, vengan ustedes no hagan fila, vengan. Ah, no, pero ¿dónde pagamos? No, es que ustedes no pagan. Entonces nos sorprendió también ese servicio, esa atención, esa deferencia que tuvieron para con nosotros, que se debe llevar a cabo también aquí en Colombia. Hay una ley sobre eso, pero no se cumple muy a cabalidad. Sí, eso le iba a preguntar, doctor. ¿Usted qué aspectos de esa cultura le gustaría que se implementaran aquí en el país y por qué medios cree que se podrían ejecutar? Discúlpeme, se cayó la señal, tal vez le escuché entrecortado. Sí, hubo un bajonazo en la red, se congeló la imagen. Pedimos disculpas y Sí, sí, ahí le bueno, escucho. sí, entonces, bueno, le repito la pregunta. Relacionado con esta historia, ¿qué aspectos de esta cultura creen o le gustaría que se implementaran aquí en el país y por qué medios cree que se podrían ejecutar? Pues difícil contestarle la pregunta y difícil implementarlo porque eso tiene que ver mucho con la voluntad política de los gobiernos. Si bien es cierto, México no es un país que la democracia sea del otro mundo, pero sí, por lo menos no es de las peores como la nuestra. Mm, Yo he presentado un proyecto, una propuesta a la administración municipal de Zipaquirá en el sentido de que se debe articular eh, el arte, la cultura, la educación y la salud para formar mejores ciudadanos, para modificar el comportamiento de los ciudadanos y para hacer un mejor progreso económico y social de la población. Eh, pues no ha tenido mucho eco, lo estamos trabajando a través del instituto. Se han tenido algunos avances, se han escuchado algunas propuestas y pues ahí vamos trabajando. Es decir, a través del arte podemos nosotros hacer una investigación desde el punto de vista didáctico, académico,
para que los estudiantes de primaria, bachillerato y universidad aprendan las ciencias básicas a través de algunas de las artes. Eso desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista de la salud es utilizar las artes y la cultura para prevención de enfermedades y para promoción de la salud. Y esto último sí lo digo con mucha propiedad y vuelvo y pido disculpas por mi jactancia de pronto, pero tengo una experiencia muy real sobre la creación de un grupo de danzas en el Instituto de los Seguros Sociales, en donde 70 personas, el 40% redujo la formulación en las patologías crónicas que tenían, y fue a través de la danza. Ese grupo de danzas todavía existe, la alcaldía la ha sostenido, ya no se llama grupo de danzas del Seguro Social, sino que se llama grupo de danzas por la salud. Todavía existe ese grupo actualmente. Muy interesante esto que nos cuenta. Y cree, doctor, que existe la posibilidad, no sé, por medio de las EPS o hospitales, de seguir este, estos ejercicios con otras artes, pintura, literatura, música, aparte del baile. Precisamente en eso consiste la propuesta, en utilizar todas las artes, la pintura, la escultura, la literatura, la danza, el folclore en general, porque ha dado muestras. Lo que pasa es que las administraciones de nuestro sistema de salud, especialmente las empresas promotoras de salud, mal puesto el nombre, eh, no han entendido que los programas preventivos son de mayor cobertura y de menor costo. Lo que se está trabajando actualmente en salud son programas curativos que son de altísimo costo. Pero sí es viable, es posible, solo que tengan la voluntad también política y administrativa para implementar. Es más, hay legislación sobre eso. Hay una legislación que se llama la Resolución 412, que es por allá del año 98, si mal no recuerdo, en donde se establece todos los programas y los proyectos que deben implementarse en salud para prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Eso es. Pues sería muy bueno que se lograra, así fuera en pequeña escala. Doctor, ¿usted tiene otro proyecto paralelo a este que nos comenta que se titula Manifiesto de las Letras? Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, también lo mencioné hace un momento, en Zipaquirá hubo un gran ambiente cultural y literario desde antes de llegar eh, Gabriel García Márquez aquí a Zipaquirá en el año 43 a terminar sus últimos 4 años de bachillerato. Y pues claro, él tenía una gran facilidad para las letras y lo llamaban a todos los actos sociales y políticos para que él armara discursos o dirigiera palabras en esos eventos. Eso siguió así posteriormente, inclusive yo me jacto también de que durante la época que estuve en el bachillerato todavía se alcanzaba a vivir algo de ese ambiente cultural. Eh, Me acuerdo mucho de un compañero, voy a decir su nombre, él ya falleció, se llamó Miguel H. Rosso. Él hizo parte inclusive en sus últimos años, fue llamado al, a la, ¿cómo se llama? A la historia, Academia de Historia, Academia de Historia de Colombia. Él y fue, obvio, fue el fundador de la Academia de Historia de Zipaquirá y perteneció también a la Academia de Historia de Cundinamarca y de allí saltó a la parte nacional.
fue director del Museo Guillermo Quevedo Sornosa, fue pintor y fue un gran diseñador de muchas cosas, un gran elocuente en la palabra, y él creó algo extracurricular que se llamó el Centro Literario. Y en el Centro Literario había muchos compañeros que se interesaban y acudían. Yo me acuerdo que nos reuníamos a veces 50, 60 muchachos a declamar, a escribir, a pintar, a tocar piano, a bailar, etcétera. Eso era muy bonito. A armar actos de teatro. Improvisadamente se hacían actos teatrales tomados de los libros o de algún actor específico. Me has quedado mucho en la memoria a un gran autor de drama, como se llama Bertolt Brecht. Ahí y posteriormente en Teldar llevamos la idea del teatro. Afortunadamente en esa época la empresa, a través de su jefe de personal, autorizó pues la actividad del teatro y, y bueno, llevamos a cabo también la presentación de algunas obras aquí en los municipios de alrededor de Zipaquirá. De tal manera que a esta época eso como que se ha perdido y entonces los muchachos del bachillerato llegan a presentar su examen de las pruebas saber o del ICFES y los resultados en comprensión de lectura son muy bajos. Eso porque pues se ha olvidado el hábito de la lectura, la discusión de la lectura, los cineforos, las artes escénicas, la interpretación, etcétera. Eso ayuda mucho a la comprensión de lectura y a ver el mundo de una forma diferente para el desarrollo de la mente. Por eso he estado preparando, ya tengo un borrador de un manifiesto en el que convoque, afortunadamente hay bastantes ya, personas, convocar a todas las personas que tengan esta inclinación por la lectura, la escritura, la literatura en general, en su parte estética y de belleza, como es la poesía y como es la prosa poética, la novela, el cuento, etcétera. Hay bastantes personas, inclusive en el taller de literatura en Zipaquirá, hay unos muchachos muy jóvenes de 16, 17 años que son muy juiciosos al asistir a los talleres de literatura y escribir, hacer sus ejercicios que plantean los maestros. Ese es la otra idea. El proyecto está en curso. Como le digo, está ya un borrador de un manifiesto para darlo a conocer en todo Zipaquirá y que nos reunamos todos, así como ustedes están haciendo esta labor de buscar personas que estén inclinadas por la literatura y hacerlos hablar aquí para que el público los conozca y motivarlos a que sigan escribiendo, leyendo y acrecentando su sabiduría y sus habilidades de comprensión de lectura. Pues sí, estos espacios han nacido por la inquietud que, sobre todo lo que es el área de la literatura, ha estado ya unos 3, 4 años un poco abandonada. Hace ya un tiempo que no se hace también un encuentro regional de poesía como se tenía acostumbrado ya la comunidad. Pues también uno de los proyectos a futuro, y yo cuento con su apoyo, espero, es volver a retomar estos encuentros de poesía. Enseguida de unos cortes comerciales que vamos a hacer, me gustaría que profundizáramos un poquito más en este tema, doctor. También invito al público a que si tienen alguna pregunta que quieran dirigirla al doctor, pues con gusto la escriban en el chat y se las haremos cuando regresemos de corte.
Bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestro invitado, el doctor José Antonio Pulido, quien nos está compartiendo un poco de esa trayectoria que ha tenido en la literatura, en la propia vida, los proyectos que tiene, los que se está realizando a través del Consejo de Cultura del municipio. Eh, Doctor, siguiendo con el tema que veníamos antes del corte, eh, los estímulos, la convocatoria de estímulos que se propuso este año tiene que ver algo con lo que usted ha propuesto de la cultura ciudadana, y también con el otro proyecto de incentivar la lectura y, y, la comprensión de la propia lectura. ¿Es algo cierto lo que estoy comentando? Sí, en general para todas las áreas de las artes, digamos, he insistido en que cada proyecto que se desarrolle vaya enfocado a cambiar el comportamiento de los ciudadanos, que los que ganen no pase como en las tesis de grado en las universidades o los trabajos de grado en las universidades o en las instituciones técnicas, de que un trabajo determinado sale laureado, premiado o muy bueno, y allá queda archivado en los archivos de la biblioteca o virtualmente en la institución. Y hasta ahí llegan. Son muy pocos los proyectos de toda índole en todas las áreas de las ciencias que se desarrollan esas tesis verdaderamente. En Zipaquirá ha sucedido bueno, y en todo lado ha sucedido más o menos lo mismo con los proyectos artísticos que presentan las personas y los grupos. Eh, Hay algunos, digamos que el reglamento es para que el estímulo consiste en que le dan una plata a los autores para que desarrollen lo que propusieron. Pues si es una obra de teatro, le dan una plata para que ponga en escena la obra de teatro que propuso y se la presente al público. En los 2 o 3 años en los 3 años que voy a cumplir como vinculado a esta parte de la cultura, la asistencia de la gente es mínima. No sé si es falla en la convocatoria, falta de interés en el público, la calidad, no sé, el sitio, por todas las anteriores. Pero lo que se pretende es que de aquí en adelante, eh, tanto las obras de teatro como de escultura, todas las artes y por supuesto literatura, que para mí es la más importante, sean enfocadas a que de aquí en adelante, en lugar de que en los colegios pongan por obligación la lectura de una obra de algún autor, de un premio Nobel, de lo que sea, pues dejarlas no a un lado, sino por lo menos darle cabida también a los autores, a los literatos y a los escritores de nuestro municipio para que sus obras las conozcan los estudiantes y conozcan sus autores de cerca. Eso es una parte de esta intención. La otra es, por supuesto, que, y eso sí quedó en la resolución que se expidió por parte del instituto, de que en literatura hay 2 premios de 1.500.000 para las obras que vayan enfocadas a la investigación de la literatura como arte para convertirla en docencia como base docente en otras áreas del conocimiento. En eso se basa la investigación, y por supuesto para que el contenido de esas obras vayan enfocadas a crear la motivación, a crear el pensamiento, a, a justificar que las personas que lean se sientan motivadas no solamente a participar, sino a cambiar su modus vivendi, su forma de pensar y por supuesto su comportamiento. Eso nos arreglaría a largo plazo, obviamente, el problema
de, de intolerancia que se vive, de seguridad, de muchos problemas sociales y políticos inclusive que se viven, no solamente en Zipaquirá, sino en todo el país. Bueno, doctor, pues eh, sí noté ese punto al leer la resolución. Me comparto su opinión, su pensamiento y pues personalmente y pues, de parte del gremio me tomo el atrevimiento, pues lo felicito por esta gestión que se está haciendo. Comentaba usted sobre la poca afluencia que eh, en anteriores años se ha visto en otras artes que requieran público como son lecturas de poesía, obras de teatro, exposiciones de pintura. Eh, este año, pues debido a la situación de la pandemia del COVID, esto pues se notará un poco más, pero pues yo creo que por estos medios virtuales se sorteará gran parte de ese problema o usted cree que seguirá siendo un inconveniente. Pues sí, yo creo que hay ventajas y hay desventajas. Yo creo que en este caso la ventaja es que debemos impulsar el uso de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales. eh, y si bien es cierto que ya no hay un confinamiento total, pero sí, si las personas son consecuentes e inteligentes en seguirse cuidando, pues le van a dedicar un ratico a la observación y a la, digamos, acudir a abrir un programa del instituto en el que vean sus obras de teatro, su danza, etcétera, todas las artes, inclusive ilustración, pintura, dibujo. Eh, yo veo en el Facebook Live y es que hay mucha gente que se conecta sin que necesariamente esté inscrita como estudiante en la respectiva escuela, sino que hay gente interesada en conocer más de fondo estas cosas y aprovechan el tiempo y se distraen durante el confinamiento. Hoy en día el confinamiento inteligente. Sí, tiene razón, eso pues fue un filtro que pienso que se hizo el pasado mes de agosto con las pruebas que, con las muestras, perdón, con las muestras que se hicieron del instituto. Eh, había gran influencia de público en las transmisiones que se hicieron de las muestras de las diversas artes. Entonces, pues fue un buen filtro para saber que de todas maneras la comunidad está interesada y pues por el momento, pues sí toca, como usted dice, seguir cuidándonos y, y de verdad hay muchas formas de compartir el arte y yo creo que esta es una de ellas. Doctor, vamos a ir con unas preguntas que nos está haciendo el público. Entonces, permítame un momento. Bueno, dice acá la primera pregunta. ¿Cómo impulsar la cultura en los jóvenes del municipio? Bueno, como le decía en la propuesta que se pasó a la administración municipal, eh, cuando hay un autor zipaquireño que propone una obra de teatro, propone una obra de pintura, propone cualquier arte y el municipio y el instituto potencializa la socialización de esas obras y al ver que los muchachos dirán,
pero es de aquí de Zipaquirá, pero vive en tal lado. Qué bueno, vamos a ver. O sea, las personas yo estoy seguro que van a entrar en un comienzo por curiosidad. Y ahí es donde tenemos la responsabilidad de ofrecer una mayor calidad en nuestras obras, en la producción de obras, tanto literarias como cualquier área del arte, para que haya más interés por parte de los muchachos. Es más, podríamos ya cuando el año entrante, ojalá ya, digamos, no haya tanto temor del coronavirus, pues llevar esas obras a los colegios directamente. Y que los profesores, de ahí la importancia de por qué articular las artes, la educación y la salud. Porque cuando nosotros tenemos a nivel académico una investigación de cómo enseñar las ciencias básicas, así sean las matemáticas, a través de un arte, pues los muchachos se van a interesar muchísimo más. No le van a coger tedio, como nos pasó a muchos en años pasados, en el siglo pasado, que llega uno a la clase de matemáticas y Dios mío, ese era un karma entrar a la clase de matemáticas y ya en bachillerato que cálculo integral y cálculo diferencial, no, es un hecho, le temblaba a uno todo llegar a esas clases a los que no se nos facilitaban las matemáticas, a los que no se les facilitaba la historia y la geografía les pasaba lo mismo. Pero si nosotros a través de la investigación vemos que a través de alguna de las artes podemos hacer pedagogía y didáctica sobre estas ciencias básicas, eso se va a potencializar enormemente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En su biografía se resalta todo un proceso de lucha constante y perseverancia. A partir de su experiencia, ¿cuál sería su sugerencia? Que las personas no abandonen sus metas y se vinculen las mismas al arte. Eh, a ver si entendí bien la pregunta. Eh, las personas, primeramente, motivarlas a toda la población para que se inclinen por alguna de las artes, que la tome como hobby. Muchas personas o todo el mundo, todas las personas tienen una inclinación por una profesión física, pero además de eso también tiene un hobby, un deporte, alguna actividad anexa o conexa. Eh, Cuando se tiene alguna inclinación hacia algo y la combina con algún arte, pues le va a coger más amor, le va a coger más interés. Esa es digamos, la idea de combinar las artes con la educación y la salud. Cuando están viendo resultados en su adelanto académico y cuando están viendo resultados en su estado de salud, pues con muchísima mayor razón va a haber un mayor interés y un mayor ímpetu en la actividad artística. No sé si me entendió. Sí, 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 sí. No, sí, señor. Fue bien interpretada la pregunta y la respuesta era lo que... Ok. Bueno, bueno, vamos con otra pregunta. Doctor, ¿puede contarnos más en la experiencia del arte como medicina? A ver, en un comienzo, el año pasado, cuando yo comencé a plantear esto en el Consejo de Cultura Municipal de Zipaquirá, el año pasado, que inició el año pasado este consejo, eh, o sea, es novedoso. Eh, Comencé a plantear esto que he planteado aquí en el día de hoy,
y las personas que presentes de parte no solamente del municipio, el subgerente de cultura, la coordinación de las escuelas de formación, sino también que estaban algunos representantes de la gobernación de Cundinamarca y creo que del ministerio. Cuando yo planteé esto, alguien del ministerio o de la gobernación de Cundinamarca, no recuerdo bien, dijo, no, pues yo estoy sorprendido porque aquí hemos trabajado el tema de artes y educación, pero de arte, educación y salud, eso es muy novedoso. Entonces yo me comencé a llenar de orgullo, debo confesarlo, y no, pues yo voy por el camino correcto porque aquí hay algo novedoso y que puede resultar muy bueno para Zipaquirá. Pero no, me puse a investigar a través de internet, a través de alguna bibliografía, a través de algunas referencias, y encontré que esto no es novedoso, esto lleva muchos años en el mundo. Hay países en donde han avanzado muchísimo en esto y hay países como Suecia, inclusive, por ejemplo, recuerdo, hay un país del norte, no recuerdo cuál es, que atribuyen a la articulación del arte con las ciencias y con la educación y con la salud en el desarrollo, que ha influido muchísimo en el desarrollo del país, en el desarrollo de las personas, en la parte económica, en la parte social y en la parte política. Aquí en Colombia hay una enfermera, bueno, la profesión de base de esta persona que es María Claudia Duque. Ella es docente, es directora de programas en la Universidad Javeriana y ha planteado este tema también de entrelazar o articular el arte y la salud. Bien es conocido una terapéutica ya antigua aquí en Colombia, bueno, antigua de 10, 20 años creo, sobre la equinoterapia. Eh, eh, la equitación es un deporte y es casi que un arte también. eh, y en el Seguro Social, cuando existió el Seguro Social, también implementamos esa terapéutica en niños y dio un resultado excelente. Asimismo, para otras enfermedades, ya, pues repito la experiencia porque pues la viví, la dirigí eh, eh, sobre la danza, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con dislipidemia y personas con otras enfermedades crónicas no transmisibles lograron avanzar mucho en su salud, en su recuperación a través de la danza. Eh, Asimismo, he sabido, no tengo la experiencia, no conozco, pero he leído que, por ejemplo, y aquí en Zipaquirá se ha implementado el deporte y en las artes también, para las personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Digamos, me atrevo a decir que personas minusválidas con algún problema de salud han estado trabajando y han estado asistiendo a las escuelas de formación artística y se ha visto un avance. No lo tengo documentado, no soy testigo, pero sé que ha sido así, de una, no recuperación, sí, pero por lo menos un mejor nivel de vida para esas personas. Y así por el estilo hay muchos ejemplos, pero ya no son del país, no los conozco, pero estamos investigando en ello. Pero se podría considerar que usted ha sido uno de los pioneros en este país de esta técnica, de esta terapia. No tanto como pionero, digamos que en Zipaquirá sí, pero en el país ya le cuento, que he sorprendido y estoy, eh, hoy precisamente estuve escribiendo una solicitud a esta doctora, a esta enfermera profesional de la Universidad Javeriana, para ver si me regala una entrevista y hablar sobre el tema, a ver cómo podemos traer a Zipaquirá una mejor propuesta más grande, más práctica, más concisa eh, sobre este tema del arte y la salud.
Pues sería interesante ver esos resultados. Vamos con una pregunta que hace Yomaira Cañarete. ¿Qué beneficios te ha proporcionado la literatura como experiencia personal? Uy, eso sí es no solamente hablar de la experiencia personal, sino también siguiendo con la línea de la salud. Mire, hay un problema de salud que se ha incrementado bastante en los últimos años, o mejor, no se ha incrementado, sino que se ha diagnosticado y se ha registrado. Es el famoso Alzheimer. Alzheimer es un apellido alemán y se llama Alzheimer esta patología, digamos, en memoria a ese investigador alemán, que consiste en que las personas, en la medida que avanzamos en edad, van perdiendo la memoria. Y con la pérdida de la memoria, los familiares ya llegados, pues pierden como, digamos, el control sobre la relación con esas personas, de tal manera que conjuntamente caen en otro problema que es la demencia senil. En eso los psicólogos tienen una vasta experiencia y conocimiento ya. Pero ¿a qué voy yo? A que el Alzheimer se puede prevenir a través de las artes, a través de la pintura, pero sobre todo a través de la literatura. ¿Por qué? Porque a través de la literatura hay un mayor esfuerzo cognitivo, hay un mayor esfuerzo en la mente, en el conocimiento, en la creación de frases, de palabras, de textos extensos o cortos, pero ese ejercicio de la memoria y ese ejercicio de la mente y del conocimiento hace que las personas sean menos propensas al Alzheimer. No, pues este dato que acaba de darnos pues me causa como un Como que, gran alivio. claro, 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 Bueno, eso es también el motivo que he tenido. Yo dejé de trabajar a los 65 años de edad con aquel cuento de que hay una ley de que 65 años es la edad de retiro forzoso en las instituciones públicas del Estado. Eso es una ley que existe. Hace poco escuché que unos magistrados de una de las cortes tenían que retirarse porque ya habían cumplido esa edad o tenían más edad inclusive. Me parece un absurdo, me parece un absurdo esa ley porque, pues, digamos, en todas sus cabales, como decimos coloquialmente, una persona de 65, 68, 70, 80 años, si está en sus cabales, si no tiene Alzheimer, si no tiene ningún problema de salud, le puede aportar a su sociedad y a su comunidad toda su experiencia y todo su conocimiento. ahí sí, o si no deberían implementar esto también para la política. Bueno, vamos con una última pregunta, doctor. Dice, desde su punto de vista, ¿qué cree que haga falta en la región y más específicamente en el municipio para que la cultura literaria y artística gane más visibilidad e importancia? Pues es como todo, aquí ya uno como que se empieza a meter en camisa de 11 varas, porque, vuelvo y lo repito, es cuestión de voluntad política. Entre más le invertamos a la educación, incluyendo las artes, pues mejores resultados en los ciudadanos vamos a tener. Y si hay mejores ciudadanos, pues por supuesto va a haber un mejor desarrollo en las comunidades, en la población y en la ciudad. Miren que usted me trae, o la pregunta mejor, no sé de quién fue, pero me trae a la memoria la campaña política pasada. Todos los alcaldes, con algunas excepciones, yo escuché a muchos candidatos a la alcaldía del país y uno de los mayores problemas que le planteaba la población es
el tema de la inseguridad. ¿Cuál fue el planteamiento del 98% de los alcaldes en Colombia? Contra la inseguridad, aumentar el pie de fuerza, instalar más cámaras, eh, eh, incrementar la efectividad de los procesos jurídicos sancionatorios, es decir, más jueces, más cárceles, ampliar las cárceles porque ya no caben, están sobresaturadas, están sobrepobladas, hasta 200, 300%, hay algunas cárceles en el país, hay hacinamiento tenaz, pero supongo que existe unos registros estadísticos y hay que analizarlos y hay que estudiarlos. ¿Cuáles son esos? ¿Por qué hay delincuentes? ¿Qué edades tienen los delincuentes? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué circunstancias? Toda esa casuística, toda esa caracterización de la delincuencia es lo que hay que estudiar. Y yo estoy completamente seguro que la mayoría de las causas son por una falta de educación artística, por una falta de educación en todas las ciencias, por una falta de oportunidades laborales. Miren que lo que yo estoy proponiendo no implica mayor inversión. ¿Cómo así? Entonces toca contratar más profesores de artes para los colegios. No, es que ya existen los profesores. Hay 62 escuelas, hay 62 contratistas, formadores en artes aquí en el instituto y ellos mismos pueden ir a los colegios, pero como cátedra, no como una costura, no como algo por añadidura, sino como una cátedra ya implementada en el pensum académico. Es decir, no se va a invertir más, es decir, se va a potencializar el recurso, de tal manera que es voluntad política lo que ha hecho falta para modificar este modus operandi de la educación. Si hay que invertir más, hombre, pues quitémosle un poco a las cámaras, quitémosle un poco al pie de fuerza, quitémosle un poco a las armas, quitémosle un poco a otras cosas y pongámoselo a los renglones de educación y de las artes. Muy buena respuesta, tiene toda la razón, doctor. En años pasados tenía conocimiento, por lo menos lo que eran los formadores del área de literatura, eh, acudían a los colegios a, a dictar los talleres. Si esto, como dice usted, se pudiera ampliar, pues yo creo que se vería reflejado el cambio. Doctor, yo tengo una pregunta ya personal para finalizar esta sesión de preguntas, valga la redundancia. Entre sus escritos que ha hecho hay unas lecturas que me llaman mucho la atención, que se llaman Poemas a la Enfermedad. Pues ahí sí, por su profesión y esto, y por su profesión y por su pasión, pues, ¿cómo surgió esto? Pues a ver, yo creo que los poemas son el resultado de la expresión de un sentimiento. Pues obvio, el ser humano tiene muchos sentimientos, fuera de los que conocemos desde el punto de vista de la sociología y la psicología, pero para mí hay muchos otros sentimientos. Yo estoy escribiendo un libro, no es una autobiografía, es más bien como un testimonio de lo que he visto a través de mi existencia desde la niñez, solo que empecé por lo último. El primer capítulo se va a titular Primero lo último. ¿Y qué es primero lo último? ¿Qué he visto yo con respecto a la política? Por ejemplo, el tema de eh, titulé uno, Los desterrados hijos de la patria, que se refiere a un ensayo que ya terminé
sobre los desplazamientos forzados y el asesinato de líderes sociales. Al final del escrito, al final del ensayo, yo termino con un poema dirigido a los líderes sociales. Igual hice un ensayo sobre el tiempo. Yo estoy creando la teoría de que uno puede detener el tiempo. Entonces escribí ese ensayo sobre detener el tiempo y al final del ensayo también creé un poema con relación al tiempo. Ahorita estoy escribiendo el tema que lo voy a titular Prohibido enfermarse, dada las circunstancias del sistema de salud en Colombia. Y ahí sí hice al contrario, al revés. Primero creé los poemas a la enfermedad antes de que terminara el escrito sobre prohibido enfermarse. Pero igual esos poemas, que hay una égloga, hay una oda inclusive a la próstata, para los que ya somos mayorcitos, que eso es digamos, es algo común y casi que natural de la vejez. Eh, eh, Son como 5 o 6 poemas que hay, que los voy a incluir al final de este texto de Prohibido enfermarse. Entonces es la expresión de esos sentimientos que uno tiene con respecto a cada tema que trate, de delito social, político, de salud, de educación, en fin. Y eso es. Pues yo tuve la gran oportunidad de leer estos textos y espero que se puedan publicar en su tiempo. Bueno, ya nos llegó el tiempo de finalizar. Le agradezco de parte mía y de parte de quienes están detrás de esto, del grupo Bibliopolis, por compartir un poco de sus experiencias, de su vida, de su sabiduría, no solo, no solo en la literatura, sino en la cultura general y en la medicina. Eh, Unas últimas palabras que quiera decirle al público en el que nos esté viendo, doctor. Claro, yo les solicito, le pido, les ruego a todos los que están conectados, todas las personas que están conectadas por este medio, que nos están viendo, que nos están escuchando, en primer lugar, que acudan a las escuelas de formación artística en el área que les llame la atención. No importa que no tengan predisposición para el arte. Yo nunca me imaginé estar escribiendo. Es más, yo empecé a escribir y a los 8 días leía lo que escribía y lo botaba. Me parecía muy malo. Hoy en día ya he tenido conceptos de mis escritos, son muchos, pero bueno. Lo otro, que a través del conocimiento de las artes se multiplique las ideas de que se cambie el comportamiento de las personas, llámense pues trabajadores, profesionales, obreros, lumpen, proletariado, etcétera, para tener una mejor sociedad en Zipaquirá, por lo menos en Zipaquirá, y hacerla extensiva al resto del país. Esa es lo que yo quiero motivar a través de estas palabras, para que jóvenes, niños, adultos, nos dediquemos a las artes. No es mucho tampoco. Yo creo que 2 horas, 6 horas por semana no es nada. Yo estoy en contra de la medicina preventiva, en el sentido de que una persona debe dormir 8 horas diarias, 7, 8 horas diarias es lo que dicen casi todos los médicos. Yo digo, es que 6 horas nomás es una cuarta parte del día. Y si todos los días dormimos 6 horas, es una cuarta parte de la vida que nos la pasamos durmiendo. No, yo creo que hay que utilizar mejor el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, los felicito por este espacio. Hay que conservarlo, hay que motivar a las personas a que también acudan a esto, le pierdan miedo a la cámara, le pierdan miedo al hablar en público
y así poder conocer más de nuestra gente. No, pues reitero, nuestro agradecimiento es para usted. Sin, sin su disposición, pues esto no podría ser posible. Eh, Agradezco también al grupo Bibliópolis que está detrás de esto, a Vianey, a Mao, a Andrés, a Paula. Los invito para la próxima semana, otra vez a este mismo horario, que nuestro invitado será Carlos Ernesto Conejo, un gran amigo, escritor, que también a su modo ha sido gestor cultural, quien nos contará estas experiencias. Y les recuerdo seguirnos en nuestras redes. Les deseo buena noche y gracias por estar con nosotros. Feliz noche para todos.